bendiga, amados hermanos, este día. Una bendición muy grande poder otra vez volvernos a reunir. Mire todo lo que ha pasado esta semana y Dios nos ha tenido bien, nos ha tenido con salud, y los que han estado quebrantados de salud se han estado mejorando. Me he estado informando también por ellos, gracias a Dios. Estamos orando porque pronto salgamos de todo esto. Amén. Y yo sé que Dios ha sido bueno, va a seguir siendo fiel con nosotros y sobre todo una bendición muy grande poder escuchar, ¿verdad?, a través de estos medios la palabra de Dios. Y este día hay una palabra, como todo, la palabra de Dios es vida, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Amén. Y que es lo que Dios va a trabajar esta semana también con esa palabra que nos va a dar el día de hoy. Amén. Así que muchas gracias por estarnos escuchando este día. Gracias a las iglesias hijas allá en Nicaragua, en Colombia, en Perú, y también a las personas que nos ven a través de estos medios de media. Gracias, ¿verdad? Agradecemos por sus comentarios, y gracias porque yo sé que también están siendo edificados, y a la vez también nosotros nos sentimos también honrados con que, ¿verdad?, esa palabra llegue a sus corazones allá a través de estos medios. Así que un abrazo, Dios me los bendiga por eso. Amén. Y qué lindo es. Amén. Así que la semana pasada nos gozábamos hablando de lo que Dios nos estaba, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 nos decía que aprendiéramos de ejemplos que habían pasado. Amén. Y vamos a tocar un poquito quizás más adelante para recordar un poquito cómo vamos de una u otra forma. La palabra nos va llevando a este conocimiento y nos va dando luz, amén, y nos da esperanza, amén. Así que este día yo quiero darles este mensaje que el Señor habló a mi corazón, y yo quiero este día también compartirlos a ustedes, amén. Así que vamos a la palabra de Dios. Este día vamos a hablar, este día, Mateo 4:1, amén. Y yo sé que ustedes han escuchado muchos mensajes, ¿verdad?, de la tentación a Jesús a través de, ¿verdad?, allá en el desierto, pero cómo salió, ¿verdad? El Señor siempre nos enseñó en todo eso a combatir en el poder del Espíritu, a combatir todo esto que era sobrenatural, que es muy espiritual, amén. Y que este mensaje lo titulé este día: cómo enfrentarnos los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a enfrentar estos tiempos que estamos viviendo, hermano? Y es algo muy espiritual. Y yo creo que eso es lo que ese día necesitamos nosotros escuchar. Amén. Escuchar, que nos den a nosotros herramientas, que nos den a nosotros, que nos ayuden a nosotros a pasar estos momentos, estos tiempos, ¿verdad?, que se están viviendo. Amén. Que hay esperanza. Preguntaríamos este día: ¿qué recomendación o qué enseñanza o qué entrenamiento nos daría Jesús para enfrentar el mundo que estamos viviendo? Enfrentar a lo espiritual, al diablo, las tentaciones, las necesidades, los retos, los problemas, las circunstancias. O sea, ¿qué solución o qué enseñanza el Señor traería para nosotros en este tiempo? Gracias a Dios que nos la dejó en su palabra. Amén. Y Juan 16:31, yo lo tomo no como referencia, sino como algo que el Señor dijo en cuanto a esto que venía. Juan 16:31 dice: Jesús le respondió, hablando a sus discípulos: ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Qué tremendo. O sea, esto venía, amén. Pero el Señor, en medio de todo eso, amén, Él les estaba enseñando a los discípulos que Él dependía, amén, dependía de su Padre, dependía de lo espiritual, amén. Y dice el 33, hablándole a los discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, amén. En el mundo tendréis aflicción, pero dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Tremendo.
La semana pasada entonces hablamos de 1 Corintios 10, donde el Señor, la palabra de Dios nos decía y nos recordaba que tomáramos como ejemplo lo que quedaron tendidos en el desierto. ¿Recuerda la semana pasada? Tremendo. No alcanzaron la promesa. Pero ahora nosotros, entonces, viendo este ejemplo, amén, entonces podemos, que ellos no lo enfrentaron, no enfrentaron ese mundo, cayeron, amén. Pero ahora Dios, el Señor, nos da la oportunidad a nosotros de enfrentar estos tiempos, amén, de darnos a nosotros la herramienta para que no caigamos, para que nos mantengamos en esa promesa, en la esperanza, aleluya, la esperanza que tenemos. Hermano, qué bendición tan grande, hermano, tener esa esperanza nosotros, amén, de que en estos tiempos poder enfrentarlos. ¿Tú sabes qué es eso? Eso es de valientes. La Biblia dice que los violentos, ¿qué? Van a arrebatar el reino de los cielos. Amén. Es con violencia. El reino de Dios sufre violencia, dice, y los violentos lo van a arrebatar. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Amén. Y tenemos que formar, enseñar generaciones llenos del Espíritu Santo, porque de eso vamos a hablar hoy también. Amén. Y la semana entonces pasada hablamos de esos 4 pecados que dejaron tendidos a este pueblo, un poquito recordando un poquito la idolatría, la fornicación, tentar a Dios y la murmuración o el quejarse. Si lo estamos viendo, amén, como ejemplo entonces, amén, podemos enfrentar esto, podemos enfrentar las circunstancias, mis hermanos, amén. Y por eso yo este día quería un poquito de ese recuento, porque conecta, ¿verdad?, con lo que quiero este día, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos hable, amén. Y el apóstol Pablo entonces termina hablando allá en 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amén. Entonces todo esto, hablábamos la semana pasada, todo esto era humano y hablamos de Pedro, recuerda, cuando Pedro dice el Señor que iba a orar para que su fe no faltara, pero que iba a ser zarandeado por algo espiritual, por el mismo infierno. Amén. Entonces dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, hablando del apóstol a los corintios, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué?, soportar. Hasta ahí, hermano, vamos bien, ¿verdad que sí? Vamos muy bien. Eso fue la semana pasada, amén, hablamos de algo humano, amén, y hemos visto todo esto que está pasando, las circunstancias que usted ha pasado en su vida, los momentos difíciles que usted ha pasado en su vida humanamente, amén. Hasta ahora nadie me ha llamado y dice, mira, hermano, me llevó el diablo y me jaló el pelo y me llevó por tanto. No, nada de eso. Se han estado personas que han tenido, ¿verdad?, quebrantos de salud, problemas emocionales, problemas económicos, todo eso son cosas humanas, amén. Pero el Señor dice que Él no va a dar una tentación no ha venido sobre ustedes una tentación que no sea humana, amén. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados o no nos dejará ser más, llevar hasta allá en que nosotros podamos quejarnos, es decir, no puedo resistirlo. El Señor dice, no lo voy a dejar, dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Amén. Amén. Entonces este día, hablando de eso, vamos a hablar entonces de algo muy poderoso, muy espiritual y muy necesario para que la iglesia, para que tú y yo tengamos esa confianza y nos levantemos en el Espíritu. Amén. Que hay cosas más grandes, dice que hay cosas reservadas para nosotros, para los que hemos creído, amén,
que no han subido, escucha, no han subido a corazón humano, a corazón de hombre no han subido, que son las reservadas para nosotros, para la iglesia, espiritualmente, iglesia. ¿Tú crees eso? Jesús entonces, en Mateo 4:1, entonces nos va a hablar este día. ¿Cómo se enfrentó él a esta circunstancia, a esta prueba tan dura, espiritual, siendo él 100% hombre y 100% Dios? Amén. Humanamente también Jesús, dice, padeció a lo sumo. Amén. Y por el sufrimiento, dice Hebreo, entonces aprendió la obediencia. Hablando de Jesús. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Está la palabra con letra que mayúscula, Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Escucha. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes? Aquí el Señor está hablando algo muy poderoso y nos está enseñando algo muy poderoso, algo muy espiritual. Y todavía estaba aquí, estaba enseñando a vivir en esta tierra. Amén. Al cuerpo de Cristo, a la iglesia, escucha, a la iglesia que iba a representar, donde iba a tener la vida Dios mismo en el cuerpo de Cristo, amén, con la vida que le daba a través del Espíritu Santo de Dios mismo. Aleluya. Y dice entonces, dice el 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escucha, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, todo está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Escucha, el desierto. Jesús fue llevado al desierto, pero no estaba solo. Escucha, estaba con el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu Santo. Y en ese desierto donde estuvo Jesús, estaban las necesidades. Humanamente estaban las necesidades, pero espiritualmente él dependía, escucha, él dependía de Dios, él dependía de su Padre. Él dependía del reino, él dependía del cielo. Amén. En el desierto, donde usted y yo quizá no vamos a ver nada, donde parece que no hay nadie contigo, donde crees que estás solo o te sientes solo. Pero déjame decir, ahí estaba entonces el Espíritu de Dios y fue llevado por él. Donde no ves nada, donde solamente ves tierra y polvo y piedras. Eso era lo que había ahí. Nada cambia, es un desierto. La atmósfera es espiritual. La atmósfera, déjame decirte, qué es lo que tú tengas de Dios en tu corazón cuando estás pasando por un desierto, cuando estás en un desierto espiritual. Amén. Ya dejamos, recuerda que el Señor no nos va a dar una prueba
humana de la que no podemos resistir. Pero aquí está el Señor enseñándonos algo muy poderoso. Está enseñando a nosotros ¿qué? A depender de Dios, a depender de nuestro Señor, a depender del Espíritu Santo, a depender en lo espiritual. ¿Sí? La semana pasada tocamos un poco de eso, la zaranda, donde Pedro llegó. Ese desierto donde no se ve nada, donde está solo. Entonces, el primer punto que quiero tocar este día, entonces, ¿cómo vamos a enfrentar los tiempos que estamos viviendo? Primero, entonces, espiritualmente siendo preparados. Estar siendo nosotros preparados espiritualmente. ¿Sabes? El Señor Jesús estaba preparando para enfrentarse al mismo enemigo. Amén. Era 40 días de ayuno. Aleluya. El mismo Señor estaba preparándose, para enfrentarse a esa. Amén. Él nos enseñó a nosotros a enfrentarnos a nosotros, escucha, a enfrentar a poder nosotros entonces esta vida espiritual, estar preparados, preparándonos, ¿verdad? Para los momentos difíciles, hermano. Todos nosotros hemos escuchado las circunstancias, hemos escuchado los momentos que cada uno está pasando humanamente, hermano, humanamente. Pero hermano, mire, aquí el Señor nos está hablando que Él nos estaba enseñando a través de ese tiempo que estuvo allá, esos 40 días, hermano, en el desierto espiritualmente, hermano, siendo entonces, escucha, siendo tentado por el mismo infierno. Pero el Señor estaba aquí, preparando entonces. Entonces la vida espiritual es muy vital entonces que nosotros estemos siendo preparados. Esto es de vida o muerte. Hermano, yo puedo conseguir trabajo. El Señor me puede sanar. Hermano, ¿verdad? Hay tantas formas de uno. El Señor nos ha dado tantas bendiciones, ¿verdad? Dones, talentos. Amén, que los podemos usar y en medio de momentos difíciles salen a relucir cosas y de pronto se nos prende ahí algo y salimos del problema, hermano. Pero déjame decirte que puedes salir del problema humano, lo que estás viviendo, pero espiritualmente la única forma de tú salir espiritualmente bien, aprobado, entonces espiritualmente es cuando tú dependes de Dios. Es cuando tú dependes del Señor. Amén. Aleluya, hermano. Espiritualmente, entonces, tenemos que estar siendo preparados. Tenemos que ser preparados, hermano, espiritualmente, para nosotros enfrentarnos a estos tiempos. Y esto es la palabra de Dios. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Mire lo que... en el mundo, este mundo que vivimos, estamos viendo gigantes. Amén. Y si nosotros espiritualmente, hermano, no estamos preparados, hermano, vamos a ver los gigantes imposibles de vencer. Vamos a vernos, hermano, vamos a ver los gigantes más grandes o las situaciones más grandes que nosotros. En el mundo siempre va a haber eso, hermano. Todo el tiempo va a haber circunstancias. Van a haber gigantes. Van a haber cosas imposibles. La palabra de Dios nos habla de que en el tiempo, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, habían gigantes. Amén. Habían gigantes. Y yo quiero este día por lo menos llevarte a ciertas partes del Antiguo Testamento. Porque, hermano, había alguien que creía en Dios, que desde pequeño, hermano, como fue David, fue preparado para enfrentar gigantes. Y mire lo que dice 1 Samuel 17, dice 24, dice, ¿por qué? Porque había un pueblo temeroso, con miedo.
no temeroso Dios, temeroso con miedo de enfrentarse a alguien que estaba desafiando al pueblo de Dios. Nadie, ni el rey, ni los soldados, ¿verdad? Y ese es un ejército que tenía armas, tenía hombres, pero ¿sabes qué? No tenían el carácter de un hijo de Dios, de un guerrero, de alguien que le había creído, que le cree a Dios y que le haya creído a Dios. Y mire lo que dice el 1 Samuel 17:24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Qué tremendo. Dice, pero espiritualmente el carácter del ejército, escucha, no estaba preparado para enfrentar a un gigante, a un Goliat. Eso era. No tenían carácter, no tenían fe, no tenían valor, no tenían unas cualidades de carácter que hace que sea un vencedor. Amén. Estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando de alguien que ve imposible las cosas. Estamos hablando de una iglesia, de una persona que ve imposible, que todo lo ve gigante, que no puede salir. ¿Cómo enfrentar entonces estos tiempos con un carácter así? ¿Cómo enfrentar estos tiempos entonces sin fe? Amén. Y el pueblo de Israel entonces no tenía esas cualidades, no tenían carácter, no tenían un corazón para vencer. Escucha. 1 Samuel 17:34 hablaba de un joven que pasó un proceso, un joven que tuvo preparación, que tuvo responsabilidad, fuerza, estrategia y valentía, y sobre todo tenía fe. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17:34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él, lo hería y le libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo y circunciso será como uno de ellos. Escucha, este joven, este muchacho, amén, era valiente. Un hombre joven dependía de Dios. Un joven que había sido apartado de Dios para guiar a un pueblo. Aleluya. Esto era espiritual. Amén. Hechos de los Apóstoles. La iglesia de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo comenzó la iglesia de Hechos de los Apóstoles? La iglesia de Hechos de los Apóstoles empezó con el derramamiento del Espíritu Santo. Allá, capítulo 1, capítulo 2. Amén. De Hechos de los Apóstoles. Y dice que todo esto, Hechos de los Apóstoles, era guiado. ¿Guiado por qué? Guiado por el Espíritu Santo. El Señor estaba levantando ¿qué? Una iglesia, pero una iglesia espiritual. Amén. No una iglesia carnal, no una iglesia temerosa, sino una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Una iglesia entonces que se estaba levantando. Los primeros, entonces la iglesia de Hechos de los Apóstoles dependía, escucha, dependía ¿de quién? Dependía del Espíritu Santo. Todas las manifestaciones, todo era a través de que el Espíritu Santo los guiaba a tomar las decisiones. Los primeros diáconos, usted va a ver los primeros diáconos que empiezan entonces en Hechos de los Apóstoles 6:3. Dice la palabra de Dios, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo, que era que ellos se iban a encargar de ministrar a las viudas, de llevar comida a las mesas, ayudar
y los apóstoles se iban a dedicar a la oración y a la palabra. Pero esto era guiado ¿por qué? Guiado por el Espíritu Santo. Pablo le fue confirmado su llamado cuando el Señor, a través de Ananías, un discípulo, escucha, le dice que tenía que hacer. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Mire lo que dice Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Escucha, bien, todo esto, hermano, mire, todo esto espiritual. Amén. Todo esto veía entonces, era que directamente, hermano, del cielo, directamente el Espíritu Santo hablando. De pronto nos alejamos, nos apartamos nosotros y buscamos estrategias y buscamos cosas y no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. En los momentos, por eso yo comencé este día hablándoles entonces de cómo Jesús tuvo que enfrentar lo espiritual, tuvo que enfrentar el mismo infierno y enseñarnos a nosotros entonces, amén, a ser más que vencedores, como dice su palabra. ¿A través de qué? De su Espíritu Santo. Y dice el 11, y el Señor dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Escucha, el Señor, mire, es que esto es tremendo, hermano, esto es tremendo. Es que cuando preparaba yo este mensaje, decía: Señor, a veces uno, depende, sí, hay que prepararse con teología, pero Señor, lo primero que yo, Señor, tengo que depender, Señor, es que tu Espíritu Santo sea el que hable a mi corazón. Que tu Espíritu Santo sea el que le hable a esta iglesia. Que reconozcan que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que tenemos que enfrentarnos nosotros como se enfrentó Jesús, tiene que ser el Espíritu Santo guiándonos. Hombres, mujeres, niños, si usted está escuchando este mensaje, es el Espíritu Santo quien comenzó a hablarle a la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Es el Espíritu Santo que estaba con Jesús allá en la tentación. Es el Espíritu Santo que lo levantó de los muertos. Es el Espíritu Santo que está hablando ahora a la iglesia en tiempos difíciles. Es el Espíritu Santo el que rearguye, es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo el que habla, es el Espíritu Santo el que está adornando la iglesia, es el Espíritu Santo que conoce aún las direcciones. Mire, dice ahí el Señor, dice, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. El Señor, inclusive el Espíritu Santo conoce la calle de Damasco, se llama Derecha, en la casa de un Simón. Todo es del Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Y estaba levantando a un Pablo, a un Saulo, que después le cambia el nombre por Pablo. Escucha, el Espíritu Santo está haciendo esto, porque le dice, mire lo que dice ahí, el 12. Entonces dice: he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima. Escucha, el Señor, cuando Pablo estaba allá en esos 3 días que estuvo, que se levantó después que iba por el camino de Damasco, hasta ahí muy lindo los versos anteriores, Pablo se pudo levantar. Pero cuando le dijo el Señor, dice: entra a Damasco y ahí se te dice lo que debes de hacer. Qué interesante. Ya Pablo recibía órdenes. ¿De quién? Recibía órdenes del Señor. Aleluya. Y a través de esa visión, entonces, después Pablo ve, dice el 12, y ha visto en visión. El mismo Pablo el Señor le dice a Ananías, y Pablo ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima. Todo el Espíritu Santo, hermano,
Hermano, cuando yo veo esto, cuando yo veo y veo la escritura, la palabra de Dios, y yo me doy cuenta, hermano, que sí, de pronto necesitamos volver, escucha, volver al principio. ¿Cuál es el principio? El principio es a depender de Dios. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Hermano, déjame decirte, el Espíritu Santo, Dios tiene todo en control. Él dijo, en el mundo tenés aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Esa es la confianza que tenemos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué puertas Dios nos va a abrir pronto a nosotros? Ay, no estoy preocupado, estoy orando. Amén. Estamos orando por ello. Para que vida se salve. Para que estos mensajes que estamos dando a través de media, que qué difícil es, hermano. Usted no se imagina lo difícil que es esto. Hermano, estar hablando aquí frente a una cámara. Eso no es fácil. Usted dirá, ay, que usted está sentado allá, está en casa, está tomándose su cafecito, está desayunando, una cosa es estar aquí parado. Una cosa es tener uno que es, Señor, yo no sé qué decir. Señor, ¿para dónde vamos? Esta es tu iglesia. Usted dirá, hermano, y usted es el pastor, y no tiene una visión clara, y no sabe. No, hermano, déjeme decir que sí, la visión es que vamos para la eternidad. Eso es una visión. La visión es que vamos a alcanzar y que Él iba a estar con nosotros, alcanzar al perdido, y que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. Amén. Que vamos a ser discípulos a todas las naciones. Esa es la visión. Amén. Pero ¿qué va a suceder mañana? Yo no sé. Hay planes, pero Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿será tu voluntad, Señor, que va a pasar mañana esto? ¿Cuánto deseamos, Señor, que pronto se abra esto, Señor? Que pronto construyamos aquí, que pronto nos mudemos a otro lugar y ya no estemos en el lugar que estábamos antes o que estemos más cerca y que podamos hacer algo mientras que construimos, Señor. Pues ese es mi anhelo, pues ese es el anhelo de los pastores. Amén. Pero, ¿qué tenemos nosotros que esperar? ¿Depender de qué? Depender del Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo sabía la calle. Amén. ¿Dónde estaba Saulo? El Espíritu Santo se había adelantado allá, le había dicho a Saulo, Saulo, va a venir alguien y se llama Ananías. Ananías, usted va a ir allá. Todo está guiado por él. El Señor sabía, había un discípulo en Damasco. Y ese discípulo, Ananías. Y quizás, ¿dónde fue Pablo? ¿Dónde fue llevado Pablo? ¿Dónde fue dirigido Pablo después de la visión? ¿Qué? También supuestamente era un discípulo porque estaba allá en la casa de Simón. Un Simón, otro. O sea, todo esto, escucha iglesia, todo esto, lo que le está pasando a ti ahora, el Espíritu Santo está en control de eso. Amén. Seamos sensibles entonces a la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ¿qué hacemos nosotros entonces en este primer punto? ¿Cómo enfrentar los tiempos que estamos viviendo? Primero, preparándonos, escuchando. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos? ¿Cómo estaba Pablo? Estaba orando. No sé si Pablo oraba antes, pero estaba orando. Y ya está orando, Pablo le dijo a Ananías. Amén. Jesús nos enseñó allá. Amén. En la tentación estaba 40 días orando, preparando. ¿Ah? No solo de pan vivir el hombre, ¿ven? Sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Espiritual. Esto es muy espiritual, hermano. Ay, sí, ya vamos a hacer de la pandemia, y ya van a abrir los restaurantes. No, y ahora chévere, van a cerrar las calles, ahí van a poner las mesas, y ahí vamos a estar.
y van a poder ir a comer, y entonces no, esto sí, esto va a volver a abrir la economía. No sabemos qué va a pasar. Pero hay otras noticias que se ha vuelto otra vez a alborotar el contagio, los estados que hay. Pero tú y yo, ¿qué? ¿Dependemos? No, escuchamos la noticia y tenemos cuidado. ¿Sí? El sabio ve el peligro y se aparta de él. Pero ¿sabes qué? Yo dependo del Espíritu Santo. Yo dependo de lo que Dios dejó aquí en la tierra. Yo soy parte yo soy parte del cuerpo de Cristo. La iglesia donde se reencarnó Jesús. Donde este tiempo tiene la vida, este cuerpo que es la iglesia, este cuerpo tiene la vida porque tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que me enseña, es el que me redarguye, es el que me guía. Yo soy miembro de este cuerpo. Amén. Entonces yo estoy, ¿qué? ¿Dependiendo de qué? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la vida, dependiendo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo? Sí sabe todo, todo lo sabe. Dice que hasta lo más íntimo de Dios nos lo hace saber a nosotros, dice la palabra de Dios. Esto es espiritual. Amén. Si ya hemos soportado humanamente, y el Señor dice que no nos ha dado una prueba mayor de la que no podemos soportar, entonces porque ya no puedes, ya llegaste humanamente, ¿verdad? Pero ahora el Señor te está llevando a algo espiritual, algo muy poderoso. Hechos de los Apóstoles 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Escucha, ministrando estos al Señor, escucha, ¿y qué? Y ayunando, dijo que el Espíritu Santo. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Escucha, ¿quién les habló? El Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ayunando y estaban orando. Y el Espíritu Santo le dice, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hermano, todo esto espiritual. Escucha, todo esto espiritual está entonces, ¿qué? Guiado. ¿Por quién? Por el mismo Señor. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que saber? Saber escuchar la voz del Señor. En este desierto, escuchen, en este desierto que estamos viviendo, en esta pandemia, en estas circunstancias, con estos tapabocas, con estos guantes, con lo que sea, cuidándonos. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo es el que está en control de todo. El Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo es el que te va a pasar por aquí también por el desierto. ¿Y qué te estaba enseñando el Señor? ¿O qué me está enseñando el Señor a mí? A depender de Él espiritualmente. Por eso ese evangelio, hermano, que te dice, hermano, ya no tomo, ya no fumo, ya, mire, tengo carro, tengo esto. Amén. Qué bueno. Dios te bendiga. Espero espero que sea bendición. Amén. Espero que eso sea bendición. Pero ¿sabe qué? Eso simplemente es pasajero. Simplemente es pasajero. Algo que, como la flor, dice que la gloria del hombre es como la flor de la hierba, que en el día está y en la tarde desaparece. Amén. ¿Pero qué? La palabra de Dios es la que nos va a mantener a nosotros, ¿qué? En esa comunión con el verdadero propósito de Dios con nosotros, entonces el cuerpo de Cristo, de la iglesia, es llevarnos ¿qué? A una santidad, estar aquí, vivir en esta tierra santa y piadosamente, y ¿sabes qué? Y que un día nosotros podamos encontrarnos entonces cara a cara con Él. Entonces, ¿cómo entonces vamos a enfrentar los tiempos en los que estamos viviendo? Hermano, preparándonos espiritualmente. Y dice entonces
Dice el 4, y ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre, ¿verdad? Y dice, era guiados por el Espíritu Santo. Todo esto era guiado por el Espíritu Santo. Ahora, quedamos en esta tierra, en estas circunstancias, quedamos nosotros entonces sin armas para que nosotros alcancemos esto, para que alcancemos nosotros entonces el ser guiados por Él, la lucha que tenemos nosotros en esta tierra. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:10. Mire lo que les dice el apóstol. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿dónde? En el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Escucha, que tenemos que estemos vestidos de toda la armadura, y más abajo habla de la armadura de Dios. Amén. Sé que estamos vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vendrán acechanzas, dice que Él está como león rugiente. Hermano, esto es espiritual. Esto es espiritual. Dice acechanzas del diablo. Escucha, no le eches la culpa a la suegra, no le eches la culpa al cuñado, no le eches la culpa a la esposa, no le eches la culpa a los hijos. Dice las acechanzas del diablo, mi hermano. Usted abre la puerta, mi hijo. Yo abro la puerta. Y dice que Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Esto es espiritual. Y dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Espirituales, las maldades, allá espirituales, luchas espirituales, amén, son luchas espirituales, amén, de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo qué batallas libran, verdad? Los ángeles que Dios dice que acampan alrededor de nuestro y nos defiende. ¿Qué luchas hay que nosotros no percibimos, no vemos espiritualmente? Pero las hay. Escucha, las hay. El Señor mostró, el Dios mismo, Jesús mismo mostró cómo el diablo se presenta allá en la tentación espiritualmente allá, y le dice lo que le estaba diciendo, sí, que convierta esas piedras en pan, para calmar algo físico. ¿Ven? Y el Señor dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que desciende de la boca de Dios. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estáis firmes. Aleluya. Dice entonces, por tanto, tomad ¿qué? La armadura. Hermano, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Volviendo un poquito atrás, ¿qué estaba haciendo la iglesia de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué estaba haciendo todos estos hombres de Dios? Dice que estaban en oración, estaban en ayuno. ¿Y el Espíritu Santo qué? Les hablaba, estaban en unidad. Aleluya. ¿Estaban qué? Estaban en comunión. Amén. Aleluya. Eso es. Esto es espiritual. ¿Por qué? Dice, por tanto, tomad esa armadura. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Día difícil. Vienen días difíciles. ¿Pero qué? Pero habiendo acabado. Eso no se va a actuar. No, habiendo acabado. Dice que tú y yo vamos a estar firmes. Entonces, tu carácter espiritual tiene que estar preparado, hermano. Mi carácter espiritual tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque fácilmente, hermano, fácilmente puede venir el desánimo, ¿verdad? Viene el pecado.
Mire lo que dice, lo que habla del pecado. Dice, el pecado está tan cerca de la puerta, le dijo Dios a Caín. Ahí está la puerta, abre la puerta. No tenemos que esperar mucho. Él está ahí a la puerta. Entonces, tu carácter, mi carácter espiritual, entonces, tiene que ser preparado. ¿Qué pasa entonces con el carácter espiritual? ¿Va a qué? ¿Nos va a llevar a qué? A vencer. Nos va a llevar a vencer. Y no solamente a ti, sino que a tus hijos. Tus hijos van a tener que enfrentar entonces estos tiempos difíciles. Pero ¿sabes qué? Van a ser victoriosos. Tú y yo tenemos que prepararlos y decirles, el mundo no los va a aceptar. Nuestros hijos no van a ser aceptados. Pero tú y yo tenemos que prepararlos. Prepararlos al rechazo. Que no se dañen espiritualmente. Que se levanten. Que le crean a Dios. Estamos levantando una generación victoriosa. Amén. Prepararlos a que caminen por terrenos difíciles. Y vemos ejemplos en la Biblia de hombres que le temieron a Dios. Hombres que fueron fieles a Dios, como un José. Estuvo en una cárcel y no maldijo a Dios. Estuvo en la casa del principal de Egipto, de Potifar, y no se contaminó del pecado. Enseñar a nuestros hijos, prepararlos a que caminen en terrenos difíciles, en terrenos espirituales. ¿Sabe qué, hermano? Los terrenos que estamos tocando nosotros ahora son terrenos espiritualmente difíciles, humanamente imposibles. La gente se está suicidando. La gente ya entró en un caos, entró en depresión. Imposibles. Usted ve la gente sin esperanza. Pero para el cristiano son terrenos difíciles, pero no imposibles. Porque estos terrenos los caminamos nosotros espiritual, porque sabemos que la lucha que tenemos nosotros no es contra carne ni sangre, sino contra esas potestades, contra esas legiones, contra esos gobernadores en las regiones espirituales de maldad, contra todas esas huestes de maldad en las regiones celestes, dice la palabra de Dios. Nosotros sabemos con quién estábamos peleando. Amén. Para Jesús, sí es verdad, estaba ya en la tentación. Mateo 4 habla de eso. Pero él dependió de su Padre, dependió de Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo. Aleluya. Segundo, enfrentarnos a este mundo, no demostrando que somos hijos, sino viviendo como hijos de Dios. Aleluya. Entonces lo primero, prepararnos espiritualmente. Aleluya, prepararnos espiritualmente. Segundo, entonces, para enfrentar entonces cómo tendremos que enfrentar estos tiempos, es no viviendo como que somos hijos, no, sino demostrando que somos hijos de Dios. Tenemos que caminar en esta tierra, en este tiempo. Tenemos que caminar como hijos de Dios, pidiendo como hijos de Dios, luchando como hijos de Dios. Y tenemos que orar, hermano, escucha, tenemos que orar para que todo manto que nos impide vernos así, como que no somos
no tenemos derecho a esas bendiciones como hijos de Dios que caiga. Amén. Hablaba con alguien y me decía, hermano, ¿y ustedes qué piensan hacer en la iglesia? Digo, hermano, ¿cómo que qué pensamos? ¿Será? Usted es parte de la iglesia. O sea, todavía no, aún no se ven, muchas veces no se ven parte del cuerpo de Cristo. Hermano, ¿ustedes qué piensan? No, ¿qué vamos a hacer, hermano? Entonces, estamos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces tenemos que caminar como hijos de Dios, pidiendo como hijos de Dios, luchando como hijos de Dios. Tenemos que orar por esto. Pedirle al Señor que nos quite ese manto que no nos deja ver a nosotros que podemos vivir en esta tierra como hijos de Dios. Amén. Gálatas 4:1. Gálatas 4:1 dice el apóstol hablando de esto, hablando del crecimiento espiritual. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Escucha, tiempo señalado por el Padre. El Señor nos prepara espiritualmente. Aleluya. Amén. Sabemos entonces nosotros que nosotros espiritualmente estamos siendo guiados por Él, por el Espíritu Santo. Aleluya. Que el que nos va a guiar a nosotros a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar. No nos va a aconsejar mal. No, dice que hasta lo más íntimo de Dios nos lo hará saber a nosotros. Amén. Yo me he encontrado con personas, no quiero exagerar tampoco, me he encontrado con personas que me han dicho palabras. Me han dicho, varón, el Señor está contigo. Varón, yo no los conozco. Tú tampoco los conoces muchas veces. Y Dios te da una palabra a ti. Y el Espíritu Santo usa a alguien. Pues decir, yo estoy en control de todo. Sigue adelante. ¿Verdad? Sigue buscando. Eres parte. Eres parte del reino. Eres parte de la iglesia. Amén. En el mundo tendréis aflicción. ¿Amén? Pero confía en mí, dice el Señor. El mundo no te va a dar a ti, pero alguien que es usado por el Señor. Como Pablo allá. Amén. El discípulo de Anías. Fue a través del Señor que dijo, anda a ese lugar. Igual te vas a encontrar personas, la iglesia, alguien que te haga una palabra. El Espíritu Santo te está hablando. El Espíritu Santo te está guiando. Escúchala. Aprende eso. Aleluya. No diciendo que soy hijo de Dios, sino que viviendo como heredero de la promesa en esta tierra. Yo siempre me acuerdo de algo. Estaba yo pequeño. En mi pueblo no me conocían a mí, tantos muchachos, la gente, los pueblos, ¿no? Crecen muchachos cantidades y nadie de los mayores no conocen a los muchachos por nombre, no los conocen, pero sí conocen, ese es el hijo de tal persona, ese es el hijo, conocen al Padre, amén, no nos conocen a nosotros. Siempre me acuerdo de eso porque en el pueblo mío, en mi Abejorral amado, Abejorral querido, donde nací, no me conocían por nombre, pero me conocían porque era el hijo de don Abel, así se llamaba mi papá, Abel. Dice, ay, ese es el hijo de don Abel, porque es una forma de dar respeto, don, le dicen allá don, señor, le dicen señor, le dicen don. Entonces le dicen, es el hijo, entonces yo tenía un nombre por mi papá. Me conocía por mi papá. ¿Sabes qué? Aprende uno a vivir. No, yo soy hijo. No.
Es que ya conocen de quién eres hijo. Aleluya. Ya saben de quién eres hijo. ¿Eres hijo de quién? Eres hijo de Dios. Pero si no tuviste un Padre terrenal, la palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre te negara, con todo te recogerá Jehová. O sea que nuestro Padre es Dios. Aleluya. Entonces aprendemos entonces a vivir nosotros como hijo. Como hijo de Dios. Jesús entonces nunca hizo las cosas para comprobar que era hijo de Dios. Mira lo que le dice el diablo. El diablo le dice, si eres hijo de Dios, cuestionaban si eres hijo de Dios. Los fariseos, en Mateo 12:38, haz estas señales para que creamos en ti. Del sacerdocio, los sacerdotes le exigieron, le pedían si era el hijo de Dios. Dice entonces, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús hizo las cosas. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Jesús entonces aprendió y nos enseñó a nosotros a enfrentar cualquier necesidad personal con la identidad de hijo de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Poderoso. Escucha, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios espirituales. Tú y yo, entonces, ¿qué? No nos llamamos, vivimos como hijos de Dios en esta tierra espiritualmente. Aleluya. Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Aleluya. Escucha. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. Dice Juan 1:12. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Aleluya. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cómo enfrentar en todos los tiempos que estamos viviendo? Primero entonces es creciendo espiritualmente. Amén. Espiritualmente, depender del Espíritu Santo. Tú sabes que nada se mueve en esta tierra si Dios no lo permite. Y el Espíritu Santo fue el que quedó aquí, que el Señor nos dejó solos, dejó el Espíritu Santo. ¿Y está dónde? Está en el cuerpo de Él. ¿Cuál es el cuerpo de Él en esta tierra? El cuerpo de Él, lo que representa en esta tierra, lo humano que representa en esta tierra, se llama iglesia. Y en la iglesia, para que tenga vida la iglesia, entonces está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros a toda verdad, a todo lo de Dios. Amén. Y entonces Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hermano, nosotros como hijos de Dios ya vencimos el mundo, porque esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Qué? Nuestra fe, ¿qué? Nuestra fe en Jesucristo. Amén. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Vamos para el tercero y el cuarto punto, pero no nos alcanzó el tiempo. Tercero, lo enfrentamos cuando camino en la verdad, en la palabra. Y eso lo voy a dejar para la próxima semana, mis hermanos. Precioso. Entonces, ¿cómo entonces enfrentamos los tiempos en que estamos viviendo? Iglesia amada, preciosa, dependiendo del Espíritu Santo. Aleluya. Si el Espíritu Santo no te habla, Él te va a hablar a través de la palabra.
dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Él quiere hablarte. A veces decimos, hermano, que nos dé revelación de la palabra. La palabra ya está revelada. Escucha, la palabra de el Espíritu de Dios es el que revela la palabra. Hermano, que Señor nos revele. Hermano, déjame decirte este día algo. Si la palabra te está diciendo algo, tú y yo lo que necesitamos es que no nos la revele, que la creamos. Si no creemos la palabra, ¿cómo va a ser una revelación? Si no creemos que el Espíritu Santo fue el que le habló desde allá, desde Hechos de los Apóstoles, desde antes a Jesucristo nos enseñó a caminar en el Espíritu. Desde que fue bautizado allá en el río Jordán, el mismo Pedro habla en segunda de Pedro. Nosotros lo vimos. Juan habla, capítulo 1, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y todo eso. Escucha, todo esos vieron. Si tú y yo no creemos eso, por fe, como dice ahí primera de Juan, si no creemos, entonces, ¿qué revelación entonces estamos buscando nosotros? Iglesia preciosa, ¿qué es lo que viene para este tiempo? Para enfrentar los tiempos que estamos viviendo, los tiempos difíciles. Para el mundo, hermano, para el mundo es un caos. Para el mundo no hay esperanza. Pero te voy a decir algo. La iglesia del Señor tiene la mayor esperanza. La esperanza más grande. Escucha, que tú y yo un día vamos a ir a encontrarnos con el Señor en las nubes. ¿Tú crees eso? Lo dice la palabra de Dios. Un día seremos arrebatados. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Tú crees eso? El Señor está pronto. La venida del Señor está pronta. Iglesia, el Espíritu de Dios está hablando para que nosotros escuchemos la voz del Espíritu. Apocalipsis habla de eso. Escucha lo que dice el Espíritu. Escucha. Este día yo quiero terminar con esa palabra que el Señor habló una vez a mi vida y fue la que cambió mi vida. Juan capítulo 1, verso 12. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Si tú este día me estás escuchando y esto que la palabra de Dios está hablando, que el Espíritu de Dios está hablando, es que tú seas un hijo de Dios. Que no simplemente te llames, vivas, esperes, respires, te goces viviendo como hijo, disfrutando lo de hijo. Solamente tienes que hacer eso. Es recibirlo. ¿Ya crees? Es recibirlo en tu corazón. Tú deseas este día darle la vida a Cristo este día y gozarte de lo que dice la palabra de Dios. Creer lo que dice la palabra de Dios. Ora conmigo para entregarle la vida al Señor. Este mensaje lo vamos a continuar la próxima semana. Ora conmigo.
para recibir a Cristo. Señor, hoy te doy gracias porque tú, Señor, me has hablado, Señor. Oh, Padre, que yo tengo que primero recibirte. Señor, que aquellos que han creído, que te han recibido, tú les has ya hecho hijos tuyos, Señor. Y este día, Señor, estos hermanos, Señor, que este día están abriendo el corazón para recibirte como Señor de su vida, Señor, tú les escuches. Ora conmigo y di: Señor Jesús, gracias porque hoy escuché tu palabra, porque tu Espíritu Santo habló a mi vida. Señor, te abro mi corazón. Entra, Señor. Mora, Señor. Prepárame, Señor, espiritualmente para recibir lo tuyo, Señor. Perdona mis pecados. Y este día, Señor, escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Amén y amén. Si este día tú hiciste esa oración de recibir a Cristo, el Señor este día te selló con tu Espíritu Santo. Escucha, son las arras de nuestra salvación. Escucha, tú este día eres nueva criatura. Dice 2 Corintios, las cosas viejas pasaron. He aquí yo hago cosas nuevas para los que creen en mi nombre. Aleluya. Tú has recibido a Cristo. Y este día tú eres un hijo y vas a vivir como hijo y vas a declarar en tu vida los beneficios de ser hijos en esta tierra. Aleluya. Que dice la palabra de Dios, que van a ser revelados a tu vida por el Espíritu Santo. Aleluya. Vas a creerlos y va a ser, cuando hablo de revelado, es cuando tú has creído en lo que dice la palabra de Dios, y eso se hace una rema en tu vida. Eso te hace vida en tu ser. Eso es cuando se le revela a uno algo de Dios, una verdad espiritual de Dios, porque la has creído. Aleluya. Este día tú eres salvo. Si el Señor viene hoy, tú te vas con el Señor. Aleluya. Así que Dios te bendiga. Déjanos, por favor, cómo comunicarnos contigo. Pon ahí en los comentarios: yo me llamo tal, el hermano tal, la hermana tal. Hermano, este es mi número. Y yo me voy a contactar contigo. Yo veo los comentarios cuando terminemos. Por favor, déjame saber dónde estás para orar por ti. Si estás en el área, si estás en otro país, aleluya, vamos a comunicarnos contigo. Iglesia, este es para ti. Este mensaje también es para ti. ¿Sabes? Estamos en tiempos difíciles, pero no imposible. Escucha, el Espíritu Santo es el que nos está preparando, iglesia, al cuerpo de Él. A nosotros que somos cuerpo de Cristo, nos está preparando, nos está santificando. Escucha, para encontrarnos con Él en las nubes. Iglesia, no desmayes. No importa lo que estás escuchando, no importa, no temas. En el mundo tendréis aflicciones. Deja. Pero confiad, dijo el Señor, confiad en mí. Yo ya vencí al mundo. Él ya lo venció. Escucha, ya lo venció. Y porque Él es vencedor, nosotros también somos vencedores. Iglesia, Dios me los bendiga. Dios me los siga usando donde están predicando a través de las células, donde están evangelizando. Dios me los siga bendiciendo. Y en ese mensaje con gozo, con esperanza, y ser auténtico realmente, que vivimos como hijos de Dios. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Amén. El Señor viene pronto. Amén.